Hola, muy buenos días a todos. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro webinar de mayo relacionado con conectividad inalámbrica. Agradecemos a todos la presencia. Esperamos que disfruten este webinar de Transworld, como les decía, el mes de mayo. Vamos a iniciar en un par de minutos. A medida que se vaya integrando gente, la vamos a ir recibiendo. Pero queremos contarles que hoy día, en este webinar, vamos a tratar un interesante tema que tiene que ver cómo podemos potenciar la productividad a través de las operaciones de bodegas con Wi-Fi. Para esto nos acompaña hoy día Felipe Sarta de Altai, es uno de nuestros partners, y también nos acompaña Javier Salgado de Transworld, quien es Product Manager de Equipamiento Activo. ¿Ok? Antes que comencemos, les voy a compartir un pequeño video de Transworld para quienes no nos conocen puedan profundizar un poquito más de lo que hacemos y quienes ya nos conocen puedan ver también qué otras soluciones nosotros tenemos para compartir con ustedes. Comparto este video y nos vamos con el webinar. Bueno, estimados, esa fue la presentación de Transworld. Ustedes pueden haber visto en el video que hoy día tenemos importantes unidades de negocio, atendemos importantes industrias a nivel nacional. Quienes quieran tener más información de Transworld pueden visitarnos en www.transworld.cl y también escribirnos a contacto@transworld.cl. Como les comentaba, hoy día tenemos un interesante webinar que habla de cómo podemos potenciar la productividad de nuestras empresas y cómo Wi-Fi también puede revolucionar las operaciones de bodega. Dejo con ustedes a Javier Salgado, Product Manager de Transworld, del área de equipamiento activo, que les va a dar una breve introducción de lo que hace esta unidad de negocio en nuestra empresa de cara a todos los beneficios productivos que pueden tener ustedes como empresa. Y finalmente toma la voz Felipe Sarta, de nuestro partner Altai, ya hablando en profundidad de cómo Wi-Fi revoluciona las operaciones de bodega. Así que, Javier, te dejo con la audiencia, espero que disfruten. Recuerden, pueden hacer todas sus preguntas en el chat, las dejan por escrito. Nosotros al final de la presentación de Felipe Sarta vamos a profundizar en estas preguntas y Felipe va a resolver todas sus dudas. Así que Javier, muchas gracias. Felipe, también, muchas gracias por participar y les dejo aquí el webinar con todos los participantes. Muchas gracias, Fermín. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Le haré la presentación de una breve introducción de lo que es el área de equipamiento activo. Como dijo Fermín, me llamo Javier Salgado, soy parte del área de equipamiento activo. Y comencemos con la introducción. Nuestras soluciones están enfocadas en distintos áreas de negocios, las cuales son minería, puertos, Smart City, Oil and Gas e industrias estratégicas. En el área de equipamiento activo trabajamos con distintas soluciones, como
radioenlaces tanto en banda licenciada como no licenciada, Wi-Fi, networking, IoT y respaldo y energía. Algunos de nuestros partners son Altai, el cual veremos en el webinar ahora, Radwin, el cual es una marca de radioenlace en la banda no licenciada, el cual tenemos variedad de equipos, tanto como punto a punto o punto multipunto. SAF es una marca de radioenlace en la banda licenciada, en la cual tenemos equipos como el Integra X, que alcanza velocidades de transmisión hasta 10 GB. Y Planet. Planet es una marca de equipamiento de networking que trabaja con switches, MediaConver, SFP, entre otros. Ahora los dejaré de la mano con Felipe Sarta, el que realizará el webinar de hoy día. Muchas gracias, Javier. Buen día a todos asistentes. Gracias, Fermín y Transbordo en general por crear estos espacios. Justamente vamos a hablar sobre un tema que quizás muchas veces lo hemos visto, pero no hemos analizado la importancia de poderlo desarrollar de una forma, con una solución robusta, y no solamente voy a enfocarme a lo que hacemos nosotros en Altai como, como fabricante de este tipo de soluciones Wi-Fi, sino en general el rol que cumple la tecnología Wi-Fi justamente para potenciar la productividad, porque de eso se trata este webinar, ¿cierto? De que aprendamos qué se puede hacer con Wi-Fi, más allá de las cosas que pueden ser obvias, porque es una tecnología con la que estamos muy familiarizados, pero entender todo lo que se puede hacer y por qué es hoy en día tan fuerte su crecimiento de la tecnología Wi-Fi en diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, nosotros aquí vamos a enfocarnos en este webinar en lo que se refiere a automatización de bodegas y llevarlas hasta una automatización. Por supuesto, la tecnología Wi-Fi la encontramos en cualquier escenario, desde hoteles hasta puertos de contenedores, como lo mencionó Javier, pero nos vamos a enfocar en bodegas, justamente, y lo primero que encontramos son los desafíos grandes de seguridad perimetral, seguridad de nuestra red inalámbrica, desafíos de compatibilidad, porque en el momento que queremos pasar de una bodega que no está automatizada a llevarla a automatizar, pues eventualmente tenemos que pensar, necesito dispositivos cliente, es decir, no solamente los equipos de acceso, sino también con qué yo me voy a conectar. Entonces, siempre juega un papel muy importante lo que es la compatibilidad y la seguridad. Por supuesto, siempre es para nosotros importante. Cobertura, porque queremos lograr que nuestra bodega tenga una cobertura completa, tener movilidad no solamente caminando, porque también vamos a ver en los casos de éxito, se pueden conectar equipos móviles, robots, montacargas que ya tienen velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora. Confiabilidad, porque vamos a llevar nuestra operación justamente a través de una red inalámbrica, en este caso una red inalámbrica Wi-Fi, y la vamos a implementar en diferentes ambientes. Por ejemplo, pueden ser bodegas que están en los puertos marítimos, que están muy cerca del mar, una alta salinidad, o eventualmente bodegas donde almacenan productos que requieren de mucho frío, hasta refrigeración, hay obstáculos, entonces tiene que ser una tecnología adecuada para esos entornos. Y yendo más al detalle de lo que encontramos en bodegas, pues el entorno es cambiante en muchos casos. Que lo he visto con clientes donde el layout
bien sea el puerto y la bodega, cambia según lo que estén almacenando, según la época del año, porque puede ser que en una época del año se mueven unos productos más que otros. Los mismos materiales de almacenamiento juegan un papel importante, que no va a ser lo mismo que yo esté almacenando bobinas a que esté almacenando café u otros productos. Eso va a influir mucho, por supuesto es un desafío importante. La altura de techo también parece algo no importante, pero sí lo es. ¿Y por qué lo digo? Porque típicamente una bodega, las que encontramos, puede tener una altura de unos 10 metros, 10, 11 metros más o menos. Y el producto está apilado, está almacenado ahí hasta casi la misma altura del techo. Entonces, ¿por qué es importante la altura del techo? Porque si yo quiero implementar una red Wi-Fi, tengo que tener hasta cuidado dónde voy a colocar el equipo. Si yo pienso colocarlo a mitad de camino en un pasillo, eventualmente puedo golpear el equipo. Y son muchas cosas que a veces no las tenemos presentes, pero que las vamos aquí a destacar. La altura es importante. Los obstáculos propios, pues lo que son los anaqueles, los racks, los propios montacargas, personas que se están desplazando, son obstáculos propios sumados a lo que se está almacenando y la interferencia de múltiples tecnologías, porque aquí podemos coexistir con varias tecnologías, no solamente Wi-Fi, porque en muchos casos el Wi-Fi sirve como convergencia de tecnología. Puede ser que a la bodega le llega la señal por un enlace inalámbrico, por ejemplo, o simplemente hay sensores dentro de la bodega que se comunican con una tecnología que no necesariamente en todos los casos es Wi-Fi. Entonces, estos son desafíos típicos y quienes han trabajado en bodega pues están muy familiarizados con este tipo de desafíos. Ahora, entendiendo esos desafíos, vamos a hablar un poco de la importancia justamente de atender ese mercado de nosotros como integradores, prestar atención a ese mercado de bodegas porque muchas veces quizás ni lo tenemos en cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Más del 80% de las bodegas hoy aún no tienen ningún tipo de automatización. ¿Y por qué decimos esto? Pues para mencionar que el potencial es grandísimo. Entonces es muy importante que ustedes como integradores tengan dentro de su portafolio una solución robusta que me permita automatizar con todas las ventajas que tiene una red inalámbrica Wi-Fi, que vamos a hablar acá. Y eso me permite adoptar nuevas tecnologías, porque claro, en el momento en que yo tengo conectividad, puedo dar acceso a robots u otros dispositivos inteligentes. Y el crecimiento proyectado en los próximos años es muy interesante, en gran parte ayudado por el e-commerce, que desde la época de la pandemia se potenció muy fuerte porque estábamos en casa con tarjetas de crédito, una laptop, una computadora. O sea, se hicieron muchas compras en internet, entonces el e-commerce creció muchísimo y obviamente esto necesita una bodega, ¿sí? Entonces el crecimiento que está teniendo desde los últimos años es muy interesante, de nuevo ayudado por el e-commerce y se dice que no solamente en lo que son servicios de almacenamiento, en fulfillment, ayudado por el e-commerce, ha representado en los últimos años un crecimiento bueno, en cada nueva bodega, vamos a decirlo así, en cada nueva bodega, por lo menos el 20% están relacionadas justamente con e-commerce. Es decir, ya no estamos pensando solamente en el almacenamiento eh, típico, tradicional, sino temporal también, porque puede ser que yo necesite un almacenamiento, un servicio de fulfillment, puede ser por un tiempo en específico y en una zona del país, de la ciudad en específico. Entonces ahí es donde es muy importante tener una tecnología, en este caso Wi-Fi, que se pueda implementar rápidamente, que tenga unas buenas prestaciones, que sea confiable, por supuesto, porque de nuevo, lo que viene en crecimiento es enorme
para este sector de bodegas, ¿no? Para todo lo que son las verticales, bodegas, e-commerce, servicios de fulfillment. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ok, yo quiero automatizar. En el momento en que un cliente final quiere automatizar, puede recibir varias alternativas. Nosotros vamos a decir por qué hacerlo con Wi-Fi. Evidentemente, pues hay otras tecnologías. Nosotros vamos a decir por qué tendría que ser con Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi, bueno, primero que todos lo conocemos, ¿sí? Todos hemos trabajado con Wi-Fi en algún momento y el Wi-Fi tiene un momento, estamos en un momentum del Wi-Fi de no solamente crecimiento en la cantidad de dispositivos, se dice que ya estamos, que ya se prevé que existan por lo menos 3 dispositivos por cada habitante del planeta. Entonces, más dispositivos que habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos muchos dispositivos por conectar y la gran mayoría, la grandísima mayoría de todos los dispositivos inteligentes tienen una interfaz Wi-Fi. Y fíjense en este gráfico, aquí lo que es aquí en azul, el crecimiento del machine to machine, que es justamente muy utilizado en bodegas para la comunicación entre dispositivos propios de una bodega. Entonces, a lo que vamos con esto es que tenemos que prestarle atención al Wi-Fi, no solo porque nos habilita para llegar a Internet, por ejemplo, sino porque está creciendo muchísimo la cantidad de dispositivos. Entonces, claro, lo que yo primero quisiera es en un proyecto de automatización, conectar lo que ya tengo y no necesariamente pensar en automatizar, además comprar un equipo que solo sea para una cierta tecnología. No, mejor algo que me sirva para todo. La laptop, que si llega un visitante se pueda conectar. Entonces, por eso es tan importante considerar el Wi-Fi para la automatización. Y viene evolucionando desde hace ya más de 15 años con una gran ventaja, y es una ventaja que realmente no tiene ninguna otra tecnología inalámbrica hoy, y es que es compatible hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con un dispositivo de hace 8 años, 7 años, seguramente me voy a poder conectar, eventualmente no con la última o la más alta velocidad, pero me voy a poder conectar. Entonces, el Wi-Fi ha ido evolucionando, tiene una gran ventaja de compatibilidad y algo también muy importante, y es que tiene anchos de banda muy, muy importantes. Hoy en día, incluso con la tecnología, con el Wi-Fi 6, ya estamos hablando de velocidades giga, velocidades del orden del giga. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo puedo conectar dispositivos, tener transmisiones de datos a muy alto nivel, con grandes anchos de banda, gran throughput. Entonces, no solamente es compatible, conveniente, sino que también tiene grandísima capacidad de transportar todo lo que yo necesito. Claro, puede ser que no en todas las bodegas necesito anchos de banda de ese nivel. Wi-Fi 5 en la mayoría de los casos incluso es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que incluso el último estándar puede que no sea necesario porque el Wi-Fi 5, como vemos acá, ya tiene velocidades muy importantes. Y si vamos al caso específico de análisis de un proyecto de automatización en Chile, entonces según esta fuente, dice que en promedio, claro, esto no genera, es un promedio. Dice que una conexión de banda ancha tiene alrededor de 250 megas con los que me pueden llegar a mi bodega. Ok, ¿dónde yo puedo transportar 250 megas? Puede ser que yo los necesito, ok. Puede ser que para mi operación necesito 250 megas. Seguramente no lo voy a poder hacer por una red móvil, por un 4G, porque en promedio la diferencia entre las conexiones de banda ancha y red móviles siguen siendo muy altas. Y claro, esto me permite que yo sí pueda transportar ese tipo de anchos de banda que me puede ofrecer un operador en promedio a través de una red Wi-Fi. Porque recordemos que el Wi-Fi superó desde hace rato los 250 megas. Entonces, hasta el momento vemos que todo va bien, es una tecnología fácil de encontrar, con muchos dispositivos, con gran capacidad de transmisión.
y con unas novedades tecnológicas también muy interesantes. Y aunque aquí está resaltado para Wi-Fi 6, la mayoría también ya lo encontramos incluso en Wi-Fi 5. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, primero, una posibilidad de transportar múltiples conexiones, múltiples dispositivos, conectarlos incluso al mismo tiempo, en muchos de los casos. Tengo la posibilidad de realizar un beamforming, que es como una adaptación de la propagación según las condiciones, para resumirlo. Claro, eso tiene mucho más por detrás. Anchos de banda muy grandes. Hoy en día se habla que hasta 160 megahertz tenemos de espectro en 5 gigahertz, por ejemplo. Aunque en la mayoría de los casos puede ser que con 20 megahertz sea suficiente. Pero es para resaltar todo lo que tenemos ahí para jugar en anchos de banda. Ahorro de energía, porque con las los nuevos avances de la tecnología Wi-Fi, yo puedo tener el dispositivo como en un estado que, vamos a decirlo, está en ahorro de energía, hasta en el momento que le toca transmitir, transmite y de nuevo pasa a un tipo de ahorro de energía. Con las tecnologías, con el Wi-Fi 6 también hemos encontrado mejoras en la interferencia, manejo de interferencia, incluso en el mismo canal, que es esto del BSS Coloring, donde se da cuenta es, ok, un ejemplo es canal 1, pero color verde, vamos a decirlo así, es una forma de diferenciar incluso dentro del mismo canal a cuál corresponde. Y una modulación inalámbrica grandísima, 1024 QAM. Entonces, como tecnología inalámbrica lo tiene realmente todo lo que yo necesito para realizar una automatización. Entonces, si lo queremos ver desde el punto de vista de conexión de múltiples dispositivos, con tecnología, incluso Wi-Fi 5, de nuevo es suficiente en la mayoría de los casos, pero con Wi-Fi 6 puedo ir conectando a varios dispositivos en bajada y en subida al mismo tiempo con la tecnología de Multi-User MIMO, que esta era quizás una de las grandes diferencias o desventajas, si se quiere, que tenía el Wi-Fi, pero hoy en día ya podemos conectar a múltiples dispositivos al mismo tiempo con una red que es totalmente segura. Vamos a decir, es una red totalmente segura. Hoy en día, pues ya tenemos dentro de los desarrollos del mundo Wi-Fi el WPA3, que es el estándar más avanzado en seguridad. ¿Y eso para qué me sirve? No solo con el WPA3, sino con todas las tecnologías avanzadas que tiene el Wi-Fi, sin ir al detalle, podemos tener autenticación fuerte, fuerte así como lo hace una red celular. Entonces, yo puedo crear autenticación Radius para mis terminales de bodega, que es una autenticación bastante fuerte que evita el uso de clave precompartida. Entonces, ¿esto por qué lo mencionamos? Porque muchas veces la crítica que se le hace al Wi-Fi es que no es seguro, pero por el contrario, tienen los estándares más altos de seguridad. Y para el caso de Altai, nosotros, además de lo que hace parte del estándar Wi-Fi, agregamos otras funciones como es la prevención de ataques de denegación de servicio, de access point renegado, donde un access point puede hacerse pasar como otro con el mismo nombre. Nosotros dentro de la plataforma de gestión lo podemos marcar, identificar para evitar todo ese tipo de situaciones. Entonces, al final lo que tenemos es una tecnología inalámbrica bastante segura, ideal para, es decir, no solamente bastante segura, sino con gran capacidad de carga y descarga. Entonces, si yo quisiera hacer el ejemplo en un país como Colombia, por ejemplo, con ancho de banda de 72 megas, yo podría incluso bajar una película 90 minutos, pero si hacemos con Wi-Fi 6 y con un ancho de banda como el que vimos para Chile, estamos hablando que en 20 minutos yo puedo tener una descarga de una película que está en la máxima, o sea, la resolución
más alta posible. Entonces, estamos hablando de una red segura, de gran capacidad, que me ayuda entonces. Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve lo que hemos hablado? Para yo optimizar el inventario, porque entonces ya estoy utilizando yo una base de datos donde voy a estar mucho más organizado que tenerlo de forma manual. Me ayuda con la eficiencia operacional, por supuesto, porque incluso en muchos casos puede estar automatizada. Puede ser que no necesariamente para el 100% de la bodega tengan que ser operarios, pueden ser en algunos casos montacargas automatizados, robots. Y también hay costos reducidos en todo esto porque, bueno, justamente al optimizar el inventario, tener mayor eficiencia, costos reducidos, aquí vamos a entrar un poco en lo que me ayuda Altai, en ese tema de costos reducidos, y es que justamente yo tengo la mínima cantidad de equipos, por eso hablamos aquí un poco de costos reducidos. Me permite habilitar otras tecnologías como el uso ya de códigos de barras RFID, ¿cierto? Donde yo puedo automatizar totalmente ese proceso y utilizar sistemas de gestión de almacenes, que ya pues existen plataformas muy avanzadas en ese sentido y que justamente lo que hacemos a través de la red Wi-Fi es permitir la conexión de los dispositivos hacia esas plataformas, sistemas de gestión con otras tecnologías, de nuevo, como puede ser el RFID, el IoT, ¿cierto? Entonces, al final del día, el Wi-Fi me sirve para habilitar nuevas tecnologías. Entonces, por eso es que hoy en día se dice que el Wi-Fi ya es como simplemente un commodity, algo que sabemos que tiene que estar, porque ya no es un plus, es decir, lo necesito, pero para otras tecnologías. Aquí se trata de de qué forma puedo obtener más beneficios utilizando Wi-Fi, ¿sí? Entonces, en resumen de esa parte de por qué hacerlo con Wi-Fi y por qué, bueno, ya vamos a hablar de Altai, es porque tengo movilidad muy superior a lo que es una velocidad de ir caminando. Cobertura 100% outdoor e indoor. Wi-Fi tiene la capacidad de hacerlo con un rendimiento predecible, totalmente predecible. Existen herramientas de diseño y además es fácil probarlo. Calidad de servicio, se puede aplicar todos los parámetros de calidad de servicio, segmentación por VLANs, porque al final del día son una comunicación de una red LAN, de mis switches, hacia unos equipos inalámbricos. Seguridad, como lo mencionamos, compatibilidad, que tal vez es de los más importantes. Yo no estoy invirtiendo en equipos que sean de una tecnología en específico. Y eso me permite habilitar nuevas tecnologías. Es muy fácil de entender el Wi-Fi y tiene grandes anchos de banda. Entonces, ¿dónde entra Altai justamente en este proceso? Altai tiene la capacidad de implementar o más bien, los equipos tienen una suite de mitigación de interferencia, desde el más pequeño hasta el equipo Altai más grande. Aquí mencionamos el caso de una familia en específico que son los A8 para el MIMO del 8x8. ¿Para qué me sirve esto? Puede ser que no tenga mucho sentido en una bodega hablar de 1.7 kilómetros con línea de vista, pero sí me sirve entender que yo tengo alrededor de 10 veces el área de cobertura, 3 veces la distancia comparado con una solución, con otra solución Wi-Fi que no sea Altai. Vamos a hablar aquí rápidamente de una tecnología que desarrolló Altai, que se llama el Always Connected, que me permite tener redundancia en la bodega. Y eso me permite a su vez tener un roaming mejorado, que es muy importante porque vamos a estarnos movilizando constantemente en la bodega. La robustez probada, ¿sí? Incluso en condiciones donde la temperatura es muy baja. Y con eso, ¿qué garantizamos en Altai? Los costos mínimos de implementación. Vamos a hablar de eso. Entonces, nosotros en Altai tenemos la solución extremo a extremo, desde terminales, desde la tarjeta inalámbrica, vamos a decirlo así, para un dispositivo, para un montacargas, por ejemplo, hasta la plataforma de gestión.
Aquí también tenemos la posibilidad de establecer enlaces inalámbricos hasta unos 2 o 5 kilómetros con tecnología Wi-Fi, que me lleva justamente la señal a mis access points. Entonces, ok, no quiero entrar en detalle técnico de cada uno de los equipos del portafolio, simplemente mencionar que tenemos por lo menos 3 niveles de equipos long range, equipos del orden de 1 kilómetro. No lo vamos a utilizar en bodega. Podría ser, pero los que más se utilizan en bodega son equipos de rango medio, que tienen coberturas para nuestro interés de bodegas de alrededor de 300 metros. Claro, puedo llegar a mayores distancias en otros escenarios. Y las grandes diferencias que vamos a encontrar entre un equipo y otro es el tipo de antena que utiliza y la tecnología, si es Wi-Fi 5 o es Wi-Fi 6, aclarando que en la mayoría de los casos en bodegas en realidad no se necesita a fuerza el Wi-Fi 6. Entonces, adicional, mencionar que tenemos un partnership con Checkpoint en el caso que la red necesite una seguridad perimetral. Entonces, vamos a ir al detalle. ¿Cómo yo puedo habilitar una bodega con Wi-Fi utilizando Altai? Entonces, nosotros sugerimos mucho el uso de equipos sectoriales dentro del portafolio de Altai y también lo pueden encontrar con Transworld, por supuesto. Las referencias A13i y Altai AX600 son equipos sectoriales que voy a poder instalar en las paredes de la bodega. De nuevo, ¿por qué en las paredes? Porque la altura del techo de las bodegas no es tan alta en muchos casos y yo prefiero no instalar equipos en la mitad de esos pasillos para evitar que puedan ser golpeados por la propia operación de la bodega. Entonces, ok, primero equipos sectoriales instalados en pared. Y si necesito algo muy específico dentro de la bodega o si es una zona de inspección, puedo llegar a utilizar un equipo omnidireccional que en Altai lo llamamos A2 o AX600X, ¿sí? Que incluso puede ir en una caja ATEX. Y en el caso de que el montacargas o el robot no tenga una interfaz Wi-Fi o que simplemente yo quiero aumentar mucho el nivel de redundancia y la mejora en el roaming, puedo instalarle un CPE, un receptor, que no es obligatorio, simplemente me ayuda a mejorar mucho la recepción y en Altai lo llamamos VX200 o M360, ¿sí? Es un CPE, básicamente, y lo vamos a utilizar como receptor. Entonces, estamos aquí hablando de coberturas para nuestro interés, lo que ocurre en una bodega alrededor de 250 metros. Vamos a utilizar esa referencia de cobertura, unos 200, 250 metros. Y aquí es donde vemos un caso de éxito con la descripción de la solución. Entonces, de nuevo, para resumir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar equipos sectoriales, como se ve acá. Vamos a utilizar equipos sectoriales. Aquí ustedes lo pueden encontrar en la derecha. Un equipo sectorial aquí en la pared, otro equipo sectorial en la otra pared. Y de nuevo, ¿por qué en la mitad no? Para evitar que golpeen los equipos. Y en los montacargas, un receptor, un VX200. Y eventualmente, si tengo una zona indoor dentro de mi bodega, pues ahí ya le coloco un equipo Altai que sea indoor 100%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener una gran mejora en el roaming, porque típicamente, quizá lo han escuchado, el roaming cuando funciona bien en Wi-Fi, con las ayudas que existen hoy en día como parte del estándar, tenemos cerca de 100 milisegundos de movimiento entre un access point y otro. Típicamente 100 milisegundos. De nuevo, hay mecanismos que nos ayudan a mejorar eso. Hablemos de 100 milisegundos, ¿ok? Entonces, cada que yo me vaya moviendo de un AP al otro, en un buen escenario tengo 100 milisegundos. ¿Qué desarrolló Altai como mejora? Altai desarrolló una función que se llama Altai Always Connected,
que me permite tener un tiempo de conmutación de apenas 10 milisegundos. Entonces pasamos de 100 a 10 milisegundos. Estamos hablando que es un movimiento muy, muy, muy rápido, realmente. Claro, en este caso necesitaría, para este caso particular, tener un CP Altai en mi robot, en mi montacarga o en el dispositivo de bodega que yo quiero conectar. Si por alguna razón no tengo el CP Altai, estaríamos cerca de 100 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, esta función yo la puedo utilizar incluso si ustedes ya tienen alguna bodega que haya sido implementada con Altai. A través de una actualización de firmware van a poder utilizar este feature Altai Always Connected, que no solamente me va a permitir reducir el tiempo de conmutación entre una AP y otro, porque en realidad yo estoy conectado a dos equipos. Entonces, en algunos casos se dice, ok, realmente no es un roaming, porque yo ya estoy conectado a dos APs. Entonces, realmente lo que tengo es, en realidad no es un roaming, pero como yo estoy conectado a dos APs, es prácticamente imperceptible. Sí, es imperceptible porque siempre voy a estar buscando esas dos conexiones. Y hay una gran ventaja y es que puede ser en la misma banda de frecuencia, 2.4 o 5, o puedo tenerlo en ambas. Por ejemplo, una AP en 2.4, una AP en 5, o si ambos tienen banda dual, él va jugando ahí para tener esa redundancia. Y con una ventaja adicional, y es que entre los APs en los que se está realizando el roaming, entre ellos se hablan para evitar el issue muy conocido en el mundo Wi-Fi del sticky client, donde yo simplemente permito que ellos se hablen entre ellos, entre un master AP y unos APs slave, y yo voy a poder tener la mejor utilización de radio, la mejor calidad de conexión, porque como entre ellos se comunican, puedo siempre tener el mejor enlace posible. En muchos casos, el mejor enlace de pronto no es el que tiene la mayor intensidad de señal, no necesariamente, porque de pronto todos están por encima de un umbral. De pronto sea el que menor utilización tiene. Puede ser. Entonces, al final del día, cuando ustedes implementan una red Wi-Fi en bodega con Altai, en la mayoría de los casos va a ser algo así. Equipos en las paredes, A13i o AX600 y eventualmente un receptor para mejorar la redundancia y el roaming. Y aquí hay un caso. Este es un ejemplo de una bodega enorme en la cual se utilizó un access point para cada 1000 metros cuadrados, para darles así una idea. Entonces, se hizo un diseño para nuestro cliente Syscom, se hizo un diseño de la siguiente forma. Ok, entonces definimos las ubicaciones, de nuevo, en las paredes, para que sea mucho más fácil instalar nada en la mitad para evitar accidentes. Pero claro, eso solo es posible cuando el equipo tiene largo alcance, o lo hacemos en Altai. Entonces coloco un equipo a un costado, otro equipo al otro costado. Estamos utilizando mucho este tipo de diseños y es la forma en la que hoy, si van a realizar un proyecto, les sugiero que lo analicen de la misma forma. Conectar un equipo en la parte superior, otro en la parte inferior. ¿Eso para qué me sirve? Pues bueno, por un lado, me sirve para no reforzar a un solo lado de la bodega todos los equipos, toda la intensidad de señal más fuerte a un lado. De esta forma la estoy distribuyendo la intensidad de señal. Con equipos sectoriales, que son ideales para este tipo de escenarios. Entonces, fíjense que incluso en este caso no colocamos equipos por cada pasillo. Se logró reducir a un pasillo de por medio. En uno sí, en el otro no, y en el otro un access point. Entonces, estamos utilizando hoy en día mucho este tipo de diseño. Y de nuevo, estamos hablando de que fue más o menos una AP por cada 1000 metros cuadrados. Eso les da una idea rápida de que si su bodega
tiene 15.000 metros cuadrados. Ya tenemos una idea de cuántos equipos más o menos vamos a utilizar. Siempre agregamos un margen de error, porque puede ser que existan zonas un poco más críticas, por ejemplo, esta área de identificación o aquí a la derecha esta área totalmente automatizada. Entonces, se hicieron refuerzos en zonas específicas, pero con esto ustedes, al terminar este webinar, ya tienen una idea de, ok, ¿por qué lo hago con Wi-Fi? ¿Por qué lo hago con Altai? ¿Cómo hago el diseño? ¿Qué equipo utilizo? Ya fácilmente. Ahora, si por alguna razón no es una bodega tan grande donde, fíjense que aquí, pues sí, eso, al final del día es una bodega grande. De pronto tienen una bodega un poco más pequeña. Podríamos pensar en un equipo Altai también sectorial, un poco más pequeño, como es el Altai C2S, ¿cierto? Que sería el que le sigue por debajo a la 13i. Ahí luego con Javier acá también les puede compartir los detalles, pero en todo caso ustedes ya con esto tienen una idea muy bien definida de cómo hacer ese diseño con Altai, ¿de acuerdo? Vamos a ir colocando los equipos así, uno arriba, uno abajo, y con algunos refuerzos en específico. Así estamos haciendo nosotros todos los diseños hoy en día. En algunos casos, dependiendo si fue necesario en alguna bodega en específico, algunos clientes prefieren colocar un access point por cada pasillo, pues por supuesto también, pero siempre haciéndolo de esta forma, uno arriba, uno abajo. Esto nos ayuda mucho para evitar de nuevo muchos inconvenientes. Eh, y bueno, aquí les queremos compartir, aun cuando eventualmente no escuchen el audio, fíjense cómo se ve este proyecto, donde se colocaron los equipos de un costado y del otro. Aquí está el equipo Altai y aquí esta es la zona que está totalmente automatizada para nuestro cliente Syscom. Entonces ellos se comunican por Wi-Fi a través de los equipos como los que ustedes ven acá. En la mayoría de los casos están tomando primero la banda de 5 GHz y de esta forma, pues bueno, ya con todo lo que hemos hablado, evidentemente se mejoró la productividad, una reducción muy interesante en costos, porque nosotros en la mayoría de los casos reutilizamos infraestructura, porque nosotros como tenemos una cobertura mayor, vamos por los costados de la bodega. Este es un caso de éxito muy interesante, muy relevante, totalmente orientado a lo que estamos definiendo en este webinar, ¿cierto? Ok, entonces ese es el caso de Syscom y tenemos, bueno, este es otro que es en China donde también fue con equipo sectorial. Fíjense cómo empieza a repetirse, ¿no? Equipo sectorial en los costados, por pasillos. Ok, el layout puede cambiar con el tiempo, pero se siguen manteniendo los equipos en los costados, en las paredes. Aquí también se utilizó Always Connected para la operación de esta bodega. Entonces, pues al final del día se repite el tipo de diseño y lo que puede cambiar aquí es qué dispositivos yo voy a conectar. Si necesitan o de pronto no necesitan el receptor, la tarjeta inalámbrica. De cualquier forma, de nuevo, no es obligatorio tener esa tarjeta inalámbrica. Entonces, lo importante es pues que tengamos una buena cobertura, porque fíjense, todos estos robots están recibiendo la información de a dónde deben llevar la carga. Evidentemente, cualquier hora que pierdan aquí es terrible para ellos. Entonces, digamos que en estos casos hace mucho sentido tener redundancia, no solo en la cobertura, sino también en el receptor, que yo pueda tener ahí una mejor conexión. Aquí en este caso, estos robots, aunque ahí no se aprecia bien, pero esos robots tienen dentro un receptor Altai. Y acá también se hizo un diseño, de nuevo, en paredes, siempre.
Básicamente lo que siempre hacemos. En este caso, los pasillos están un poco menos demarcados, no es tan fácil de encontrarlos. Entonces, aquí simplemente se definieron los puntos más estratégicos con mejor línea de vista y recordando lo que dijimos, una cobertura alrededor de 100 a 200 metros es lo que típicamente ocurre en una bodega. Pues así hicimos este diseño y lo seguimos haciendo constantemente en las bodegas a las que nos comparten información. Siempre lo vamos a hacer de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que siempre tengamos presente ese tipo de diseños. Ya tenemos la idea de cómo implementarlo. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos queríamos compartirles con ustedes en este webinar. Pues, por supuesto, sé que pudieran haber algunas preguntas ahora o más adelante. Incluso si quieren, podemos analizar un caso particular, un proyecto, aquí con la ayuda de Transworld. Así que, bueno, aquí de momento eso quería presentarles. Quiero aquí dar la palabra a mis compañeros de Transworld. Felipe, muchísimas gracias. Demasiado interesante, diría yo, el tema que hoy día la automatización en los procesos de bodega para muchas empresas, como tú lo mencionabas, a veces es un proyecto y falta concretarse y creería yo que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, desconocimiento con algunas soluciones y productos de éxito, de calidad como tú lo mencionaste acá, o sea, tenemos dos casos de éxito súper interesantes que nos acabas de presentar y muy agradecido también de Javier. Yo tengo un par de preguntas acá que me hicieron por interno. Eh, Te las cuento. Mira, acá tengo una dice Ramón Serna, ¿cómo va la adopción de Wi-Fi 7? Bueno, ok, entonces, con el Wi-Fi pasa lo siguiente. En el estándar teórico, por lo general, incluso ya se habla de lo que está por encima del Wi-Fi 7. Pero pasa lo siguiente, toma un tiempo entre que se define teóricamente y se masifica. Es más, tengo muchos casos donde en ciertas regiones sigue siendo lo mayor Wi-Fi 4. Entonces, una cosa es, ok, que exista el estándar teórico, luego que salgan los access points y luego que los dispositivos, las laptops se masifiquen. Ok, pero respondiendo, aún no hemos liberado dentro de Altai un equipo Wi-Fi 7, pero estamos seguros totalmente que el mercado todavía no está listo para Wi-Fi 7. De hecho, el Wi-Fi 6 apenas se está terminando de masificar. Y es que en el Wi-Fi 6 tenemos velocidades de 1 giga. Y que en muchos casos ni siquiera eso ocurre en una sola implementación que tengamos 1 giga. Entonces, desde mi punto de vista, con lo que yo conozco, aún van a tomar un tiempo, no sé, años, no sé cuántos, en que sea realmente fácil encontrar un equipo Wi-Fi 7. No recuerdo, por ejemplo, los iPhones, para dar un ejemplo. No sé si, por ejemplo, no me acuerdo si, por ejemplo, el iPhone 15, para dar un ejemplo, ya tiene Wi-Fi 7. Creo que no, creo que está en Wi-Fi 6E. Entonces, eso para dar una idea de que aunque pueda existir en la teoría, de ahí a que se masifique, toma, según lo que yo he visto, unos 2 a 3 años desde que sale el estándar hasta que se masifica. Entonces yo creería que en un par de años es que vamos a tener terminales laptops en Wi-Fi 7. Desde mi punto de vista, claro, hoy en día los procesos son más rápidos. Puede ser que se masifique en menos tiempo. Pero es lo que ha pasado históricamente con el Wi-Fi. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Me gusta. ¿Cuánto tiempo se demoran los equipos de Altai en realizar el roaming? Bueno, ok, entonces hay dos respuestas a esa pregunta.
La primera pregunta es, la primera respuesta más bien. Cuando nosotros en nuestra red Wi-Fi Altai habilitamos el fast roaming, es decir, nosotros allá en los APs Altai tenemos una casilla que dice fast roaming, la habilitan. ¿Para qué me sirve eso? Para que yo, antes de dejar el access point número 1, me preautentique en el access point número 2. Si yo soy capaz de hacer eso en la red y tengo, por supuesto, las condiciones de cobertura, el roaming estaría alrededor de 100 milisegundos. ¿Qué puede pasar? Vamos a pensar un escenario. Resulta que yo tengo equipos que por X o Y motivo no soportan el fast roaming. Son muy antiguos, por ejemplo, en los iPhone, volviendo al caso del ejemplo de los iPhone, creo que desde el iPhone 7 o 6 fue que incorporaron el fast roaming. Entonces, si por alguna razón llego con un equipo más antiguo, no tengo fast roaming, podría demorarse un poco más. ¿Cuánto más? Pues es difícil saberlo, porque ahí hay un proceso de escaneo de canal, etcétera, de autenticación. No es lo mismo que yo tenga dentro de mi red LAN un servidor de HCP a que tenga IP estática. Obviamente ahí son algunos milisegundos que se adhieren, pero la respuesta, si me la preguntan hoy a las condiciones que hoy tenemos en el mercado, yo respondería 100 milisegundos sin Always Connected. Y si tengo el Always Connected en mi red, todo el TIE, 10 milisegundos. Dice que aquí estos 10 milisegundos ya es lo que tiene una red móvil. Entonces ya Wi-Fi no solo compite con anchos de banda, sino con roaming. Entonces, las respuestas, 100 milisegundos en fast roaming o 10 milisegundos en Always Connected. Muchas gracias, Felipe. Tengo otra Ujú. preguntita más acá. Dice, ¿en qué banda 2,4 o 5 GHz se recomienda trabajar para estos casos? Bueno, entonces pasa lo siguiente. El 2.4 tiene mucha más cobertura, ¿sí? Entonces, si yo estoy muy limitado en ubicaciones de equipos, o me ha pasado, hace poco me pasó con un cliente que tiene una bodega nueva y dijo, quiero empezar con 2 APs, aquí en este punto que ya tengo red. Dije, ok, vamos con 2 APs, pero es obligatorio el 2.4 en ese caso, porque el 2.4 llega mucho más lejos, ¿sí? Entre más frecuencia, menor cobertura. Sin embargo, si yo ya empecé a implantar APs en así al costado de la bodega, como vimos el ejemplo, yo ya sé que tengo mejores intensidades de señal. Ahí el 5 GHz puede ser que me esté también dando cobertura suficiente, pero entonces yo recomiendo que en las redes industriales como bodegas, como puertos, minería, el 2.4 sí esté habilitado porque me da mucha más cobertura. Y si es una bodega que tiene mucho obstáculo, obligatoriamente yo dejaría el 2.4. Y es que el 2.4, si bien es cierto que tiene menos canales para transmisión, en las bodegas en muchos casos tampoco es que tengamos 500 handhelds, por ejemplo. Sí, en una bodega puede ser una bodega de 13.000 metros cuadrados, puede tener 100 handhelds. O sea, tampoco es que sea mucho si vamos a ese nivel y pues un access point puede estar con 200 equipos. Entonces, en realidad es poca densidad, así que el 2.4 para mí es obligatorio. Opcional el 5 y cada vez más clientes puede ser que vayan al 5 porque es donde puedo tener más ancho de banda, pero fíjense en este caso, en este slide que está acá, está el 2.4 y el 5. El 5 más para capacidad y el 2.4 de pronto un poco más para cobertura. Pero bueno, lo que sí digo que tiene que estar es el 2.4. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Tengo dos Ujú. preguntitas más. Sí, Aquí sí. viene una que es, ¿cuál es el ancho de banda que se recomienda para las operaciones de bodega? Bueno, entonces nosotros hemos encontrado que para que exista una conectividad básica, que es lo que típicamente ocurre en una bodega, está entre 1 y 2 megas.
fíjense que no es mucho. 1 y 2 megas, pues uno podría decir es muy poco, es nada. Pero es suficiente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando tenemos telemetría, porque puede ser que tengamos algo de IoT también en la bodega. Los anchos de banda son muy bajos, incluso puede ser menos de 1 mega. Pero haciendo muchas pruebas, uno encuentra que entre 1 y 2 megas es suficiente por dispositivo. Claro, puede ser que esta bodega tiene algo particular donde quiero visualizar algo que se sale de lo común y ya son 5 megas o 10, no sé. Pero yo de muchas bodegas que he visto, entre 1 y 2 megas en lo que hemos encontrado, sí. En promedio, claro, existen momentos de mayor consumo, pero uno nunca diseña con los momentos de mayor consumo. Uno siempre diseña son con los promedios, porque pues, los momentos de mayor consumo, si lo hacemos de esa forma, darían anchos de banda enormes. Por ejemplo, cuando están cargando una página web, puede ser que llegue a 15 megas, pero después queda en 1 o en menos. Entonces, los diseños los hacemos es con el promedio. 1 a 2 megas creo que estaría bastante bien. Perfecto, Felipe. Última pregunta. Dicen acá, ¿cuál es la cantidad máxima de dispositivos que soporta Altai AX600S? Bueno, entonces, siempre que ustedes le hagan una pregunta de esos a un fabricante, les puede dar dos respuestas. Yo les voy a dar las dos respuestas. La respuesta, y ambas son ciertas, de hecho. Eh, los equipos robustos como el AX600 tienen chipsets que típicamente son de 512 conexiones. Entonces yo, una respuesta diría 512, que esa es cierto porque tiene esa cantidad de registros. Lo que pasa es lo siguiente, no siempre llevo el access point al máximo de modulación porque hay otros APs, recordemos, siempre pueden haber más APs. También porque el ancho de banda puede ser que, bueno, más bien el espectro está compartido. Entonces, en la práctica uno muchas veces diseña con 200, pero no porque la X600 no soporte más de 200, sino son por las condiciones que pueden ocurrir en el espectro, porque hay más APs, yo no soy el único que está transmitiendo. Pero cuando uno lee un catálogo, siempre que uno lee un catálogo es asumiendo que está solo el AP. Sí, entonces, pero en la práctica, no sé, el proyecto de bodega que les mostré, 13.000 metros cuadrados con 13 APs. Entonces, yo sé que en 5 GHz, hablando del 5 GHz, que es el que más capacidad tiene, puede tener 25 canales de 20 MHz. Entonces, en ese caso de bodega, yo tengo una P por canal, estoy tranquilo. Pero si yo leo el catálogo, me dice que puede modular a 80. Ahora, yo no puedo tener 20 APs todos a 80 MHz porque empieza un reuso de canal muy fuerte. Entonces, lo diseñamos a 200, aun cuando el AP va a soportar 512. Pero ¿qué pasa? Si por alguna razón yo tengo conexiones de, un ejemplo, 20 megas, dio la casualidad que mi red, cada usuario tiene 20 megas. Entonces, ahí yo no voy a hablar de 200, porque yo no voy a tener 200 usuarios a 20 megas. Todo va a depender del consumo. Si lo hacemos así, 1 o 2 megas, como les mencioné, alrededor de 200 conexiones en lo máximo, para lo que se diseña. Y en la práctica, pues encontramos que como entre todos los APs empiezan a recibir usuarios, porque yo siempre diseño por cobertura o por capacidad. De pronto en algún momento yo estoy bien de capacidad, pero necesito más cobertura. Entonces al final empieza, en bodegas sobre todo, a existir cantidad menor de usuarios por AP. Puede ser, por ejemplo, en esa que les mostré, son alrededor de 50, 60 lo que está recibiendo cada AP. Pero bueno, 512 y 200 son las dos respuestas que puedo dar a esa pregunta. Sí. Perfecto, muchas gracias, Felipe.
Bueno, no tenemos más preguntas. Esperamos que todos nuestros invitados a este interesante webinar de Wi-Fi en operaciones de bodega hayan podido resolver sus dudas, hayan podido despertar un poquitito más estas opciones para mejorar su productividad. Les recuerdo también que a cada uno de ustedes que participaron en este webinar les llegará a su correo un link para que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube Transport TV y puedan ver y también puedan descargar para poder compartir con otras personas o revisar nuevamente este interesante webinar que tuvimos el día de hoy. Y recuerden también que cualquier duda que tengan y si quieren tomar contacto con nosotros pueden visitarnos en www.transworld.cl y también pueden escribirnos a contacto@transworld.cl. Recuerden también que nos pueden encontrar en LinkedIn, ahí vamos publicando con bastante frecuencia nuevas tendencias, nuevas soluciones y productos que tenemos para ustedes. Desde ya agradecemos su asistencia. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Javier, muy interesante todo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy Gracias. bien, hasta Buenas luego, tardes. Gracias por asistir. Hasta adiós. luego. Adiós.